Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos un viernes más muy contentos en su programa Como en el cielo, así en la tierra. Está aquí con nosotros, como todos los viernes, el Padre Héctor Montoya. Padre, muy buenas tardes. Nomás después de 3 que estuvimos ausentes. Sí. Porque estábamos en unos retiros y pues también por otras cosas también no pudimos estar este viernes pasado, pero bueno, después de estos 3 viernes ya estamos de regreso y esperamos en Dios que pues ya nada nos interrumpa el poder estar con ustedes y seguir compartiendo todas estas verdades del cielo, que para nosotros pues siempre es una gran motivación poder compartir pues semejante tesoro. Y pues bueno, aquí estamos y con el ánimo de seguir haciéndolo siempre. Pues les pedimos que se suscriban, que le den like, que hagan algún comentario en el programa de YouTube. Y pues va a ser un programa muy hermoso, lo que nos viene a compartir esta tarde el Padre sobre, acabamos de celebrar la fiesta de Jesucristo Rey, entonces sobre esto hoy vamos a estar compartiendo, así es que les pedimos que se queden hasta el final. Padre, ¿podríamos iniciar con una oración? Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tu voluntad, Señor, te agradecemos por este momento que nos permites nuevamente de estar aquí reunidos en tu nombre, para poder compartir estas verdades del cielo, para poder compartir este gran tesoro que ya nos has entregado, Señor, a través de estos escritos, que van a ser o son el medio por medio del cual tú nos quieres introducir en tu reino, el reino de tu divina voluntad. Pues Señor, te agradecemos porque nos has llamado a caminar contigo y ahora pues nos has llamado también, Señor, a ser parte de ese reino, no necesariamente esperando que sea hasta que uno pueda llegar a tu gloria en el cielo, sino que ya desde aquí en la tierra tú nos lo quieres entregar. Prueba de ello es que tenemos ya estos escritos y pues te agradecemos, Señor, porque nos has llamado y porque nos das la gracia también de ir conociendo este gran tesoro. Pues te pedimos, Señor, la luz de tu Santo Espíritu, para que iluminados por tu Santo Espíritu podamos comprender mejor qué es lo que tú nos quieres enseñar, qué es lo que tú nos quieres dar, podamos conocer bien este gran tesoro, de modo que conociéndolo lo podamos amar, amándolo lo podamos desear, lo podamos pedir con tu intercesión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya extrañábamos, Padre, reunirnos en el programa para seguir compartiendo, como dice, este gran tesoro que el Señor nos ha dado en estos tiempos tan complicados, pero que a la luz de la divina voluntad nos viene a llenar de una esperanza muy grande y de poner nuestra mirada y nuestra atención en el reino de Dios, en Jesucristo, Rey del universo, pero pues es lo que nos viene a compartir esta tarde. ¿Qué significa que Jesucristo es Rey? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo podemos hacer una realidad el reino, su reino en nuestras vidas? Me estaba acordando ahorita, Lupita, pues como mencionaste lo de la fiesta de Cristo Rey, pues qué tanto hace que tuvimos esta fiesta, ¿verdad? Apenas pues estamos por terminar esta primera semana de Adviento, y fue pues una semana anterior que tuvimos la fiesta de Cristo Rey. Y bueno, una de las cosas que a mí pues en lo personal siempre me apasiona mucho esa fiesta, porque pues me hace recordar, por ejemplo, lo que sucedió en México, del tiempo de los cristeros, que al grito de ¡Viva Cristo Rey! Se lanzaron a defender su fe, toda esta gente sencilla, campesinos, gente común, que pues por no dejar que les quitaran su fe, que les quitaran a su Dios, ¿verdad? A su fe,
por defender esa fe, por defender su madre, la iglesia, pues se lanzaron a la conquista de esa fe, ¿verdad? Porque se las querían quitar. Porque en un tiempo de un gobierno que pues, estuvo oprimiendo mucho a la iglesia, ¿verdad? Un gobierno que pues, simplemente quería deshacerse de nuestra fe y pues cerró iglesias, prohibió el culto, los sacramentos y bueno, cuando la gente ya vio todo esto, ¿verdad? Ya no aguantó y se vieron, ¿verdad? Bendición que dieron su vida, Padre. No, yo digo por realmente que no fuéramos no nos hubiera llegado la católicos. fe. Exactamente. Entonces, si aún nosotros seguimos conservando nuestra fe como católicos, al menos nosotros como mexicanos, quizás cada país tendrá su propia historia, ¿verdad? De cómo también ellos han luchado por su fe, sus mismos antepasados. Pero en nuestro caso, pues un recuerdo, es precisamente que esos hombres y mujeres que se les llamó cristeros, ¿verdad? Pues se lanzaron en esa defensa de la fe para que no les quitaran su fe. Y bueno, gracias a Dios, pues por ello también aquí estamos y por eso podemos decir que por ellos también de algún modo seguimos creyendo, seguimos teniendo esa misma fe católica porque hubo quien la defendió o quien pues luchó para que mantuviéramos nuestra fe, mantuviéramos nuestros principios y la iglesia pues siguiera viva en México. Entonces, pues, y eso de al grito de ¡Viva Cristo Rey! Pues fue que se lanzaron a la conquista, como diciendo, no queremos ningún rey, no queremos el gobierno como rey, no queremos ningún presidente como rey, no queremos el secularismo, el ateísmo como rey, no, queremos a Cristo como rey. Y al grito de quién como rey se lanzaron a la conquista. Entonces, ¿por qué? Porque lo que con esto quería decir toda esta gente es que el único rey que queremos para nuestras vidas, para nuestra patria, para nuestra familia, para nuestros corazones, es a Cristo. Cristo Sí. Rey, por eso viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Que vivan. Así. Sí, y realmente es una bendición. Fíjese, Padre, que pues invitamos a las personas que no han visto la película de los cristeros. ¿Cómo se llama aquí en inglés? Se llama For the Greater Glory en inglés, en español es La Cristiada. Porque tristemente hay muchas personas que no saben todavía, y no conocen este momento de la historia, que no hace ni tantos años. Y fíjese, yo tengo la bendición que 2 tíos de mis padres fueron a dar la vida cuando les mataron a su sacerdote. Entonces, es algo así muy impactante, Sí. que dentro de cuántas personas, ¿verdad?, nuestros familiares dieron la vida para que nosotros ahora podamos estar yendo a misa, todo, y recibiendo la fe. Exactamente, y bueno, esto como trayéndolo a nuestro tiempo presente, y pues estar viendo también en nuestro tiempo que nos quieren quitar la fe. Nos quieren quitar la fe de siempre, la fe verdadera, la fe que los apóstoles tuvieron, que recibieron directamente de nuestro Señor por revelación, esa fe que ellos tuvieron en nuestro Señor Jesucristo y que la fueron transmitiendo a las generaciones siguientes, desde los padres apostólicos, los padres de la iglesia, todos los papas que ha habido, los concilios, los santos. O sea, hemos tenido esa misma fe por todos estos 2000 años. Y esto no ha sido fácil porque siempre en los diferentes tiempos la iglesia ha sido perseguida fuertemente, pero la iglesia siempre ha estado viva. Jesús mismo lo dijo, ni los poderes del infierno podrán destruirla. Y eso se ha cumplido. Pero Jesús nunca dijo que no se le podía hacer daño. Y una cosa que sí, ¿verdad? Se ve que a lo largo de los siglos pues ha sido muy perseguida y también dañada. Y en este tiempo en los que estamos también, de algún modo, pues hay más personas, incluso tristemente a veces personas que están dentro de la iglesia, que están creyendo ya algo más y están promoviendo otra fe que no es la fe verdadera. Que están, por ejemplo,
pues quieren que se hagan ya ciertos cambios dentro de la iglesia, porque tienen una mentalidad liberal, una mentalidad secular, una mentalidad del mundo, y se quieren hacer al estilo del mundo, y ya porque se ha dejado que el mundo entre dentro de nuestra iglesia. Entonces ahora resulta que defender nuestra fe tal cual es, como ha sido siempre, pues estamos viendo que sigue habiendo pues grandes dificultades, que vienen ataques desde fuera, pero también desde dentro. Entonces, pues conservar nuestra fe ha costado y sigue costando, pero también nosotros como esos cristeros, al grito de Viva Cristo Rey, tenemos que defender nuestra fe, nuestros valores, nuestros principios desde siempre, tal cual es, porque en la iglesia nunca puede haber cambios en la verdad, nunca puede haber cambios en la doctrina, porque cuando se empieza a querer haber ciertos cambios, entonces esos cambios ya no vienen de Dios, porque Dios es el Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y siempre, y su verdad es ayer, hoy y siempre. La verdad es simple, nunca puede cambiar. Entonces, si algo antes era y ahora sí, entonces ya no es de Dios. O si algo antes no era y ahora sí es, entonces no puede venir de Dios. La verdad es la misma, la verdad es de siempre. Entonces, pues es lo que ahora nosotros debemos mantenernos fuertes en esa fe, y también al grito de Viva Cristo Rey tenemos que defenderla, sí, con nuestra vida, con nuestras obras, también con nuestra palabra. O sea, tenemos que y aferrarnos a esa fe de siempre, no dejar que nadie nos la quite, que nadie nos la cambie. Entonces, pues bien, a ese grito de Viva Cristo Rey, pues toda esta gente se lanzó a luchar por la fe. En la película esta de La Cristiada, o For the Greater Glory, en inglés, hay una escena que a mí me impactó mucho, donde este sacerdote es un sacerdote que se ve que es extranjero, parece que irlandés. Joselito es como el principal, digamos, el principal personaje en esta película de La Cristiada, que ¿cómo José? Sánchez del Río. José Luis, o no me recuerdo, Sánchez del Río, entonces, conocido más como Joselito. En un momento que llega, pues que este Joselito se encariña mucho con este sacerdote, y ya después llega el momento en que vienen los federales y le dice el Joselito: padre, váyase, porque Joselito sabe que si se queda, lo van a matar. Entonces, y el sacerdote se queda muy tranquilo, dice: Joselito, pues, o sea, ya estoy viejo, yo cómo voy a huir, dice, no, es más, déjame te digo, Joselito, si tú, dice unas palabras muy interesantes que las dice en inglés: if you do not stand up for what you believe, who are you? O sea, si tú no defiendes aquello que tú crees, entonces, ¿quién eres? Y luego le dice algo más: no hay gloria más grande que dar la vida por Cristo. Entonces, esas son palabras que para mí en lo personal son impactantes, ¿verdad? Y pues precisamente por eso, o sea, si queremos que Cristo reine en nuestros corazones, reine en nuestras familias, reine o sea, en nuestros hogares, en la sociedad, en el mundo, tenemos que pues pararnos firmes en aquello que creemos, defender lo que creemos, e incluso, o sea, hasta si es posible, dar la vida, porque no hay gloria más grande que dar la vida por Cristo. En algunos casos, a lo mejor les tocará a algunas personas hasta derramar la sangre. Bueno, si es el Señor da ese honor, que se haga, nomás que Él nos dé la fuerza, ¿verdad? Pero sí, o sea, de que no queremos el mundo, debemos decir nosotros también: no queremos el mundo por rey, no queremos el secularismo por rey, no queremos el ateísmo por rey, no queremos las ideologías mundanas por rey, no queremos el pecado por rey, no, queremos a Jesús por rey, y por eso viva Cristo Rey, ¿verdad? Sí, padre. Y
Y precisamente, pues el enemigo siempre ha querido quitarnos, ¿verdad? A Dios del corazón, a través del mundo, a través del pecado. Y precisamente a través de estos escritos de Luisa, es que el Señor quiere llenarnos más de Él. Nos quieren quitar a Jesús del corazón, de la mente, de todo nuestro ser. Tenemos la bendición que a través de estos escritos el Señor dice, no, quiero llenarte más de mí. Entonces, pues, ¿qué nos trae a compartir? Vamos a comenzar también con las escrituras y precisamente donde Jesús tiene un diálogo con Poncio Pilato y donde Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres rey? Vamos a leer esto y después vamos a pasar algunas de las verdades que tenemos para compartirlas con ustedes. En el Evangelio de San Juan, capítulo 18, del versículo 36 al 37, tenemos lo siguiente. Jesús contestó, le contestó a Pilato, mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de acá. Pilato le preguntó, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido, y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, aquí Jesús tiene esta conversación con Poncio Pilato, en la cual Poncio Pilato lo está cuestionando a Jesús acerca de su realeza. Jesús le dice que su realeza no procede de este mundo, porque Él no vino a ser rey como los reyes de este mundo, que son reinos pasajeros, reinos que ahorita comienzan, al rato acaban, reinos donde se oprime a la gente, donde el rey se sirve de los súbditos. Y Jesús mismo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces Jesús le está hablando de un reino que no es de este mundo en el sentido del material, sino porque es un reino espiritual, un reino en los corazones. Él quiere reinar, que en sí ya podemos decir que el Señor es rey. Es rey por derecho. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es creador, o sea, rey de todo cuanto existe, de todo lo que Él hizo. Entonces es rey por eso, porque Él es creador, porque Él es Dios, y a la vez también rey por conquista. Rey por conquista porque para eso vino precisamente, para conquistar ese reino, de modo que, el reino de su voluntad, que quiere el Señor que sea vida en todos los corazones humanos, porque donde Él quiere reinar principalmente es en los corazones. Y para eso Él tuvo que venir a conquistar ese derecho de que podamos nosotros ser introducidos en este reino, y donde Él pueda ser rey nuestro, rey de nuestros corazones, de nuestras vidas, y en perfección. Entonces, su reino, dice él, entonces su reino no es de este mundo, no es como los de este mundo, no es un reino material, es un reino espiritual y principalmente un reino en los corazones. Y bueno, Jesús en esta verdad que tenemos, donde le explica a Luisa qué significa, bueno, le explica a Luisa, o sea, el sentido primero que él quiere ser rey, pero también a la vez es difícil que Jesús sea rey porque el ser humano no lo quiere como rey. El reino de Dios va a venir, eso es garantía.
Y garantía es de que lo pedimos en el Padre Nuestro y Jesús fue el que hizo esa oración y al hacer esa oración, Él se pone a la cabeza de toda su iglesia y de toda la historia. Y a través de esta oración, pidiendo en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, con eso el Señor nos está diciendo que el reino va a venir, porque Jesús no nos va a poner a pedir cosas inútiles, cosas que no se van a realizar. Y si Él nos enseña a pedir ese reino y Él se pone como cabeza, o sea, la voz principal en toda su iglesia, o más bien la iglesia, y en la voz de la iglesia, la voz de Cristo, pide continuamente que venga ese reino. Entonces, si Jesús lo está pidiendo y como cabeza de su iglesia también, y la iglesia junto con Él, entonces quiere decir que este reino va a venir y pues lo seguimos pidiendo, lo seguimos pidiendo. Ya podemos decir que de algún modo el Señor reina en las personas que viven en gracia, pero siempre es un reinar imperfecto. No podemos decir que es perfecto, no es como en el cielo, no. Pedimos que el reino del Señor sea como en el cielo, aquí en la tierra, o sea, que se haga aquí también la tierra, igual como se hace, como es su reino en el cielo, y más sobre todo, digamos, en el seno de la misma Santísima Trinidad. Entonces, y bueno, el ideal del Señor es que Él quiere reinar, pero tampoco no todos quieren ese reino. Y es donde lo podemos ver en esta verdad cuando el Señor es presentado por Pilatos, que dice, eche homo, o sea, he aquí el hombre. Entonces Jesús explica cómo es que pues no todos realmente lo quieren como rey. Y hay algunos que lo queremos como rey, pero a la vez con algo más, no solamente a Él. O sea, no quiere uno el reino del Señor completo, sino el reino de Dios, pero a la vez con algo más, que es de interés personal. Entonces vamos a ver qué nos dice el Señor en esta verdad, para que nosotros también podamos reflexionar un poco más de hasta dónde yo también estoy dejando que Jesús reine en mí. Vamos entonces a la verdad, está en el volumen 4 y es la 181. Volumen 4 y la 181. Luisa está diciendo lo siguiente: después de haber esperado mucho, el bendito Jesús se hacía ver dentro de mi interior, diciéndome, ¿quieres que vayamos a ver si las criaturas me quieren? Y yo, dice Luisa, seguro que te querrán, siendo tú el ser más amable. ¿Quién tendrá la osadía de no quererte? Y él, vayamos y después verás lo que harán. Nos hemos ido y cuando llegamos a un punto donde había mucha gente, ha sacado su cabeza de dentro de mi interior y ha dicho aquellas palabras que dijo Pilatos cuando lo mostró al pueblo, eche homo. Y comprendía que aquellas palabras significaban si querían que el Señor reinase como su rey y tuviese el dominio en sus corazones, en las mentes y obras. Y aquellos respondieron, quítenlo, no lo queremos, más bien crucifíquenlo, a fin de que sea destruida toda memoria suya. Oh, cuántas veces se repiten estas escenas. Entonces el Señor ha dicho a todos, eche homo. Al decir esto sucedió un murmullo, una confusión. Quien decía, no lo quiero por rey mío, quiero la riqueza. Otro, el placer. Otro, el honor. ¿Quién las dignidades? ¿Y quién tantas otras cosas más? Con horror yo escuchaba estas voces y el Señor me ha dicho, ¿has comprendido cómo nadie me quiere? Sin embargo, esto es nada. Dirijámonos a la clase religiosa y veamos si me quieren. Entonces me he encontrado en medio de sacerdotes, obispos, religiosas, consagrados, y Jesús con voz sonora ha repetido, eche homo. Y aquellos decían, lo queremos, pero queremos también nuestra conveniencia. Otros, lo queremos, pero junto con el interés. Respondían otros,
Lo queremos, pero unido a la estima, al honor. ¿Qué hace un religioso sin estima? Replicaban otros. Lo queremos, pero unido a alguna satisfacción de criatura. ¿Cómo se puede vivir solo y sin que nadie nos satisfaga? Y algunos llegaban a querer al menos la satisfacción en el sacramento de la confesión, pero solo casi ninguno lo quería, no faltando también que alguno no se ocupara de hecho de Jesucristo. Entonces todo afligido me ha dicho, hija mía, retirémonos, ¿has visto cómo ninguno me quiere? O a lo más me quieren unido con alguna cosa que a ellos les agrada. Yo no me contento con esto, porque el verdadero reinar es cuando se reina solo. Entonces, sí, decimos, Jesús es rey por derecho, porque Él es Dios, porque Él es el creador, nuestro creador, rey por conquista, porque vino a conquistarnos en nuestros corazones por medio de su pasión, de su muerte, su resurrección, vino a conquistarnos su reino, el reino de su divina voluntad, pero eso no significa que todos lo quieran como rey. Como pudimos escuchar, como muchos realmente no lo quieren como rey. Y podemos ver en el mundo entero esto, ¿no? Cuántas personas realmente quieren a Jesús, quieren sus mandamientos, quieren su verdad. ¿Cuántas personas? Y es que, Padre, pues es muy fácil decir, ¿verdad? Viva Cristo Rey, que quiero que seas mi rey, pero ¿qué tanto lo dejo reinar en mi vida? O digamos en una persona, ¿verdad? Te dejo reinar, Señor, quiero que tú, el reinar es que Él gobierne, que Él mande, que yo le cedo todos mis derechos, de todo mi ser. Pero en esta área, en la económico, ahí no te metas. Pero en esta área con mi familia, no te metas. Pero en esta relación yo quiero reinar. O sea, implica mucho el realmente que sea una realidad, que lo dejemos reinar en nosotros, porque queremos reinar, ser nuestro propio rey, uno mismo de sí mismo, ¿no? Estaba pensando, primeramente, porque estamos viviendo en un tiempo muy, muy complicado, como le mencionábamos. El mundo rechaza a Cristo. Eso hay que tenerlo siempre en la cabeza. El mundo y Cristo no se llevan, porque el mundo, es más, el rey de este mundo no es Jesús. El rey de este mundo es el maligno, es el enemigo de Dios. Él es el que reina. ¿Y cómo reina? Reina por medio del pecado, reina por medio de las ideologías, el ateísmo, el secularismo, el comunismo, reina por medio del pecado en general. Entonces el rey de este mundo es el maligno, el enemigo del Señor. Él es el que de algún modo reina. ¿Por qué? Porque los seres humanos en general rechazan a Dios, rechazan su voluntad, rechazan los mandamientos de Dios, rechazan a Cristo. Los mismos cristianos no quieren un Cristo a su modo, un Cristo que les justifique el pecado, un Cristo que les dé gusto a sus deseos, a sus inclinaciones. O sea, hasta los mismos cristianos en general, la mayoría rechazan a Cristo y sus mandamientos. Entonces Jesús realmente no reina. No reina. Estamos pidiendo el reino que va a venir, que va a ser una realidad sobre esta tierra, y una realidad perfecta y completa en los corazones de todos los seres humanos que existan en esta tierra una vez que venga este reino. Pero mientras tanto, lo seguimos pidiendo, y mientras tanto vemos como que no va a suceder algo tan extraordinario. Pareciera ser que
que esto es simplemente un gran ideal, un gran sueño de un final feliz, pero porque vemos que las cosas como que no cambian, pero va a venir, porque es palabra de Dios y lo que el Señor dice y que se va a hacer, punto. Entonces vemos eso, el mundo en general le rechaza. Ahora, dentro de los mismos cristianos que muchas veces seguimos al Señor, ¿en cuánto realmente podemos decir el Señor reina perfectamente? Porque no falta que, como decía el Señor, que hasta en los mismos, digamos, los mismos consagrados, los mismos religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, o sea, de todo, ¿no? Allí entro yo también. Y digo, ¿hasta dónde realmente Jesús es rey nuestro? ¿Hasta dónde es el rey de nuestros pensamientos, rey de nuestros deseos, rey de nuestras acciones, rey de todo? Que lo prefiramos a Él y no a Él con algo más. Porque yo puedo decir, es que sí, yo prefiero a Jesús, pero lo prefiero también con los aplausos de la gente. Lo prefiero, pero con las satisfacciones que me da el hecho que los demás me quieren. Lo quiero, o sea, siempre a Jesús con algo más. Y ya no falta quién. Lo quiero, pero con el placer. Lo quiero, pero con el poder. Lo quiero, pero con el dinero. Lo quiero así. O sea, pero querer a Jesús por Él mismo y solo a Él, esa es otra cosa. Porque ya cuando podemos decir que queremos solo a Jesús y solo a Él, entonces ya podemos decir que sí, es una realidad su reino en nosotros. Podemos verlo de otro modo también. No falta, digamos, en la iglesia muchas veces quienes, por ejemplo, eso pasa más como quizás en el ámbito de la renovación carismática. No falta quien dice, pues sí, yo sigo a Jesús porque me hace sentir feliz, pero ya no lo sigo a Él por lo que Él es. El día que ya no me sienta feliz, que me enfríe, que ese enamoramiento pase, ¿qué va a suceder? Eso pasa con muchos, pero muchas veces me doy cuenta que sigue uno al Señor. ¿Por qué? Por sus dones, por sus gracias, por sus carismas que me da y porque eso me causa emoción o sea, entonces, ¿a quién seguimos? Seguimos al Señor, seguimos, más bien, buscamos al Señor por lo que Él nos da o buscamos al Señor por lo que Él es también, ¿verdad? Entonces, yo me ha tocado varias veces ver personas, digamos, que están fuertes en la oración, personas fuertes en su fe, de confesión regular, de Santa Misa, hasta no falta quien hasta misa diaria, ¿verdad? O sea, que están fuertes en la fe, pero después por un gusto humano dejan todo. Porque por un gusto humano, cuando busquen, ya en lugar de buscar a Jesús y digamos los consuelos divinos, terminan buscando los consuelos humanos y dejan la iglesia. Y no falta quien termina por quizás una infidelidad, quien termina en lo que sea, ¿verdad? Termina cambiando a Jesús por el mundo o por el placer o por lo que sea. Y bueno, entonces el Señor pues se ve en una situación muy dolorosa porque su criatura, por quien Él dio la vida, por quien Él lo dio todo, pues ahora ya no lo ama, no lo sigue y ahora está perdida la persona, ¿no? Yo pienso, Padre, que siempre nos debe de cuestionar esta fiesta de Jesucristo Rey, en pensar, ¿verdad?, qué tanto es Rey en todo mi ser. Yo pienso que, porque pues aquí podríamos llegar, como le dice en la palabra de Dios, ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y podemos ir al reino de Dios, a la Santa Misa, podemos estar en el reino de Dios, en el Santísimo, ahí estamos en ese momento, pero luego cuando ya salgo de ahí, ya salgo a reinar yo, o sea, no es completamente rey
de todo mi ser, ¿no? De toda mi vida, de todos, como usted dijo, ¿no? Y yo pienso que ese es el gran problema, que tenemos una fe tan débil, una fe tan voluble, porque no, realmente Jesús no es rey de nuestros corazones, de nuestra vida, de nuestra voluntad, no es nuestro Señor. O sea, Yo tengo que aceptar una cosa, Lupita, ¿verdad? De que yo muchas veces he terminado yendo con el Señor para decirle, Señor, perdóname. Perdóname, ¿por qué? Porque no te he preferido siempre, ¿verdad? No te he preferido siempre porque pues no faltan las luchas que cada persona tiene en general, ¿verdad? No falta que persona tiene sus luchas de una cosa u otra. Y yo creo que, ¿quién puede decir realmente, Jesús es la razón de mi existir, la razón de mi ser? A Él es al que quiero, a Él es al que siempre prefiero, y a Él solo quiero. ¿Verdad? Ya lo demás, digamos, es accidental. Las demás cosas, la gente, las cosas que se tienen, ya están ahí, pero poder decir que Jesús lo es todo para mí y que yo soy todo para Jesús, eso es otra cosa. sí, todos fallamos, mas sin embargo nuestro Señor es fiel Sí. y estamos en ese camino. Pues precisamente cuando ya Jesús lo sea todo para nosotros y nosotros personalmente, podemos decir así, todo para Jesús, podemos decir que ya el reinado del Señor ya es una realidad, como Él quiere. Como Él quiere, como Él desea. Y bueno, precisamente el ideal del Señor se va a cumplir cuando su reino venga a esta tierra, que su ideal del Señor siempre fue así siempre. En Adán desde el principio, así fue, porque Dios reinaba en Adán. Adán era, digamos, ese cielo de Dios, donde Dios tenía su reino, donde Dios era, digamos que el trono, donde Dios reinaba en Adán, era el corazón de Adán. Dios habitaba en Adán como Jesús habita en un, digamos, en un tabernáculo, en un sagrario, pero de algún modo, pero todavía de un modo podemos ir hasta más especial, porque habitando en Adán, Dios obraba en Adán todo, y todo lo que, Adán, dije Abraham, ¿verdad? No sé. Adán, Dios obraba en Adán de una manera sublime, completa, total, a tal grado que todo lo que Adán hacía era todo digno de Dios. Y que la criatura haga algo digno de Dios, esto es algo inmensamente grande, porque Dios es infinito, Dios es eterno. Y que la criatura pueda hacer algo digno de ese Dios que es tan grande, que es tan inmenso, que es eterno. Entonces Adán lo podía hacer, porque en Adán ese reino de Dios era perfecto y Adán obraba como Dios, a la altura de Dios. Y eso pues siempre fue el ideal de Dios, de que el ser humano fuese una imagen completa, total, y semejante completamente, total, de la Trinidad, de Dios. Entonces esto ahorita lo vamos a ver de algún modo también en esta otra verdad, donde el Señor pues le está hablando a Luisa acerca de este reino que lo tenemos ahorita, como decía, en promesa, que ya puede ser en realidad en la criatura, sí, porque ya tenemos los escritos. Quien lea, quien practique lo que está leyendo y haga vida lo que está recibiendo a través de estos escritos, podemos decir que esa persona ya puede empezar a vivir en la voluntad de Dios, o a por lo menos hacer actos en la divina voluntad, para que un día pues el Señor se lo pueda dar. No sé si alguna persona ahorita en nuestro tiempo, aparte de Luisa, esté viviendo en la divina voluntad, no lo sabemos,
pero de que la puerta está abierta, ya está abierta porque se nos han dado los conocimientos. Entonces, bueno, vamos a compartir esta otra verdad que es se encuentra en el volumen 19 y la verdad es la número 28, junio 20 de 1926. Volumen 19, la verdad, número 28, y vamos a ir al numeral número 4. A ver. Dice Jesús: hija mía, si bien eres pequeña y recién nacida en mi voluntad y vives en el reino de mi querer, tu pequeñez es mi triunfo. Y cuando te veo obrar en él, yo me encuentro en el reino de mi voluntad, como un rey que ha sostenido una larga guerra. Y como su ideal era la victoria, al verse victorioso se siente aliviado de la sangrienta batalla, de las fatigas sufridas y de las heridas aún impresas en su persona. Y su triunfo viene formado al verme circundado de las conquistas que ha hecho. El rey quiere mirar todo. Su mirada quiere recrearse en el reino conquistado y triunfante sonríe y hace fiesta. Así soy yo. Mi ideal en la creación era el reino de mi voluntad en el alma de la criatura. Mi primer fin era el de hacer del hombre otras tantas imágenes de la Trinidad divina, en virtud del cumplimiento de mi voluntad sobre de él. Pero en cuanto el hombre se sustrajo de ella, yo perdí mi reino en él. Y durante 6,000 años he debido sostener una larga batalla. Pero por cuán larga no he dejado aparte mi ideal, ni mi primera finalidad, ni la dejaré. Y si vine en la redención, vine para realizar mi ideal y mi primera finalidad, esto es, el reino de mi voluntad en las almas. Tan es verdad que para venir formé mi primer reino del querer supremo en el corazón de mi mamá inmaculada. Fuera de mi reino jamás habría venido a la tierra. Así que sufrí cansancio y penas, quedé herido y finalmente asesinado, pero el reino de mi voluntad no fue realizado. Arrojé los fundamentos, hice los preparativos, pero la batalla sangrienta entre la voluntad humana y la divina ha continuado aún. Ahora, mi pequeña hija, cuando te veo obrar en el reino de mi voluntad y conforme obras, el reino de ella se establece siempre más en ti. Yo me siento victorioso de mi larga batalla y todo toma la actitud en torno a mí de triunfo y fiesta. Mis penas, mis cansancios, las heridas me sonríen y mi misma muerte me da nuevamente la vida de mi voluntad en ti. Así que yo me siento victorioso de la creación, de la redención. Más bien, ellas sirven para formar los largos giros a la recién nacida de mi voluntad, los rápidos vuelos, los interminables paseos en el reino de mi voluntad. Y yo por eso la llevo como triunfo, y haciéndome feliz sigo con mi mirada todos los pasos y actos de mi pequeña hija. Mira, todos tienen su ideal, y cuando lo realizan, entonces están contentos. Aún el pequeño niño tiene su ideal de asirse al pecho de la mamá, y mientras llora y solloza, con solo que la mamá le abra el seno, el niño cesa de llorar, sonríe y lanzándose se pega al pecho de la mamá y victorioso chupa hasta saciarse. Y mientras chupa, triunfante toma su dulce sueño. Tal soy yo, después de largo llanto, cuando veo que el seno del alma que me abre las puertas para dar lugar al reino de la voluntad suprema, mis lágrimas se detienen y lanzándome a su seno me pego a ella y chupando su amor y los frutos del reino de mi querer,
tomo mi dulce sueño y victorioso reposo. Hasta el pequeño pajarito, su ideal es la semilla, y cuando la ve, agita las alas, corre, se precipita sobre la semilla, y victorioso la engulle, y triunfante reemprende su vuelo. Tal soy yo, vuelo y vuelo, giro y vuelvo a girar para formar el reino de mi voluntad en el alma, a fin de que ella me forme la semilla para alimentarme, porque yo no tomo otro alimento, sino el que es formado en mi reino. Y cuando veo esta semilla celestial, más que pajarito vuelo para hacer de ella mi alimento. Así que el todo está en el cumplir cada uno su ideal que se ha prefijado. He aquí por qué cuando te veo obrar en el reino de mi voluntad, veo mi ideal realizado y me siento correspondido por la obra de la creación y de la redención y el triunfo de mi voluntad establecido en ti. Por eso sé atenta y haz que la victoria de tu Jesús sea en ti permanente. Bueno, digo, es bellísimo, ¿verdad? El modo que el Señor le habla al primer instante de vida de nuestro Señor aquí en la tierra, desde su concepción digamos, hasta su ascensión al cielo. Todo lo de Jesús fue un luchar para conquistarnos este reino. Oiga, ¿verdad? padre, y qué hermoso el conocer el ideal, porque pues se habla mucho en el mundo, ¿verdad? Nosotros las personas, ¿cuál es tu ideal? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu...? Y que el Señor nos presenta cuál fue su ideal. Y pues su ideal empezó a cumplirse en Adán, el tiempo en que vivió en él, cómo reinaba plenamente en Adán, en las tres potencias, en su voluntad, en la voluntad de Adán, o sea, y cómo pierde este reino. Y ahora con la redención, pues tenemos el reino de la redención donde viene a salvarnos, pero no es el ideal salvarnos. Si la ideal de Dios hubiera sido salvarnos, nos hubiera creado pecadores. O sea, nos crió el primer hombre. Pues la finalidad primera, la finalidad era, realmente la finalidad primera es la conquista del reino. Y ya como consecuencia de la salvación. Es la salvación, porque tenía que venir a redimirnos. Primero. Y ahora no solamente vino a redimirnos, sino ya ahora con los escritos de Luis es que vino a reconquistarnos otra vez este reino de su voluntad. Porque esa fue la finalidad, su ideal al crear al hombre. Como le dice aquí el Señor, ¿verdad? El Señor, yo perdí mi reino. Así, perdí mi reino. O sea, ¿qué significa eso? O sea, el reino de Dios en la criatura. Es más, ¿cuál es el título de este libro otra vez? El reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas. La llamada a la criatura al orden, a su puesto, a la finalidad para la cual fueron creadas por Dios. O sea, la finalidad por la cual nosotros como criaturas humanas fuimos creadas por Dios fue para que viviésemos en el reino de la divina voluntad. Eso, dice, yo perdí mi reino, el Señor dice, y durante 6,000 años he debido sostener una larga batalla. No solamente la lucha, digamos, que tuvo cuando se hizo hombre, cuando pasó por su pasión y su muerte en cruz, sino que ha sido una larga batalla contra, o sea, la voluntad humana. Y pudiéramos decir, la Padre, voluntad humana. Así, ahorita que estamos en Adviento, ¿qué es el Adviento? Es la espera. Estamos en espera del nacimiento de Jesús, ¿verdad? En espera, preparándonos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Pero hay unas parábolas hermosas en los escritos de Luisa donde pudiéramos decir, el que está en Adviento también es Dios, es nuestro Padre, es Jesús, está esperándonos que querramos regresar a este reino, porque ya está todo lo que tenía que hacer Jesús, ya está en herencia para nosotros. Y está esperándonos que nos decidamos que sí querramos regresar a hacer vida en este reino, porque pues somos libres, Padre. Nos dio esta voluntad libre que podemos quererlo o rechazarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque ya está
ya están las puertas abiertas. Ya el Señor nos conquistó el reino. Pues también resulta que ya el reino de la divina voluntad ya está disponible. Ya podemos entrar en ese reino. Ya podemos entrar en ese reino. Prueba de ello es que tenemos ya los escritos, tenemos el medio. Ahora, el principal obstáculo para ello, ¿qué va a ser? Nuestra voluntad. La voluntad humana. Es que esa es la lucha, esa es la batalla de la cual habla el Señor. Durante 6,000 años he debido sostener una larga batalla, pero por cuán larga no he dejado aparte mi ideal y mi primera finalidad, ni la dejaré. Y si vine en la redención, vine para realizar mi ideal y mi primera finalidad. Esto es el reino de mi voluntad en las almas. Tan es verdad que para venir formé mi primer reino del querer supremo en el corazón de mi mamá inmaculada. Y así, o sea, ya está disponible, ya tuvo el Señor esa larga batalla y la ha tenido ¿con qué? Contra la voluntad humana, y la sigue teniendo todavía hasta nuestro tiempo. Pero se llegará el momento donde ya vendrá la conquista, donde ya el reino de Dios se hará como en el cielo, aquí en esta tierra, o sea, en la tierra de nuestra humanidad. Y entonces el ideal del Señor desde el primer instante de su creación, es más, desde su eternidad, más bien, digámoslo así, el ideal del Señor desde su eternidad, de que las criaturas lleguemos a vivir en este reino de su voluntad, se llevará a cabo. Y bueno, hay que solamente disponernos, hay que quererlo, hay que amar este ideal del Señor, hay que luchar también por nosotros, conquistarlo, y bueno, y el Señor pues un día nos lo va a dar. Y la gran pregunta será, ¿dejaré al Señor que me venza, que Él reine? Porque, Padre, estamos en una batalla, vemos las guerras muy terribles, físicas, ahorita que estamos viviendo estas guerras en Ucrania, Rusia, pero más sin embargo, la batalla campal es entre voluntades. Sí, es voluntades. Es entre la voluntad del enemigo y la voluntad de Dios. Más bien es que el hombre, Dios lucha para reinar en mí, para conquistar mi voluntad, para que yo me adhiera a su voluntad. Y el enemigo también lucha para que yo renuncie a la voluntad de Dios y me adhiera a la voluntad del enemigo. O sea, es una guerra de voluntades. Es una guerra de voluntades. Tremenda. Con a muerte. dimensiones espirituales increíbles. Como decía San Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, espíritus malignos que se mueven por los aires. O sea, es una lucha contra el infierno. Es una lucha contra el infierno. ¿Qué es lo que está en riesgo? Lo que está en riesgo son las almas. Por eso, pues lo primero que nosotros que hemos conocido de por qué Jesucristo vino a la tierra fue para salvarnos, de modo que no caigamos en ese lugar. Pero el Señor quiere más, quiere darnos más. No solamente quería salvarnos, sino que nos quería entregar su reino. Su misma voluntad, su misma vida. Como vida en nuestras almas, en perfección como en el cielo, como en la Santísima Trinidad, aquí nosotros en nuestra tierra, en nuestra humanidad. Sí, y por eso es muy importante que veamos lo valioso que es nuestra vida, nuestra voluntad, y que nosotros tenemos la decisión de decir, o quiero adherirme al reino de Dios, morir a mi voluntad para vivir en la voluntad de Dios, o quiero unirme a la voluntad del enemigo. Y las palabras que dicen en el Evangelio es muy fuerte, que dice, ustedes tienen por padre a Satanás porque hacen sus mismas obras. O sea, ahí... Suena feo fuerte, eso, ¿verdad? Ajá. Pero qué hermoso la otra parte, o sea, que podamos ser verdaderamente
hijos de Dios, hijos porque de Dios, hacemos tienen sus por obras. padre a Dios porque hacen sus mismas obras y ahora pues que podamos tener el don de su voluntad porque poseemos la misma voluntad. La misma voluntad, más como para darnos otra idea, ¿no? La misma voluntad, el mismo poder, que es de Dios, ¿verdad? Sí. Pero bueno, creo que pues hemos llegado al final de este programa. Vamos a seguir tocando este tema sobre el reino, específicamente hablando del reino de la divina voluntad. Y pues el hecho de que Jesús pues quiere ser nuestro rey, el rey de nuestras almas, de nuestros corazones, nuestras vidas, de todo. Pero Él quiere reinar Él solo, ¿verdad? Que realmente ese es el ideal en la divina voluntad, que solo el Señor reine y no reinen otros intereses personales en nosotros, porque ya no es un verdadero reinar. Entonces, Nos conviene. exactamente. Le agradecemos al Señor porque nos ha permitido estar nuevamente aquí. Y pues bueno, les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Hasta luego.